Chica rica acusa a mendiga de robar su bolso, pero inmediatamente después, no puede creer lo que ve. La mansión de los reyes, símbolo de tradición y poder, se alzaba en el corazón de la ciudad, sus paredes cubiertas de hiedra guardaban historias de generaciones. Los jardines impecables reflejaban la riqueza de la familia donde Clara había crecido, rodeada de opulencia. Al entrar en la casa, el brillo de los candelabros de cristal colgando del techo alto y el suave eco de los pasos sobre el frío mármol le hacían sentir que formaba parte de algo más grande. Los muebles eran antiguos, cada pieza contaba una historia, con lujosas tapicerías cubriendo las ventanas y cuadros de paisajes bucólicos adornando las paredes. Para cualquier visitante, ese lugar emanaba una sensación de riqueza inalcanzable. Clara, sin embargo, estaba acostumbrada a ese lujo. Para ella, la vida siempre había sido así, rodeada de abundancia, sin preocupaciones por el futuro, pues todo lo que necesitaba estaba a su alcance. Sus padres, Amelia y Miguel Reyes, eran personas de corazón humilde, aunque sus posesiones materiales contaran otra historia. Desde pequeña, Clara había escuchado lecciones de simplicidad, bondad y respeto, siempre acompañadas por las sonrisas gentiles de su madre y las miradas serenas de su padre. Pero, a pesar de las mejores intenciones, los esfuerzos de sus padres chocaban contra una barrera que parecía inquebrantable, la personalidad consentida de su hija. Creció creyendo que el dinero lo solucionaba todo. El dinero compra el mundo, mamá, decía con sarcasmo, evitando enfrentarse a la verdad sobre sí misma. La verdad que Clara ignoraba era que era adoptada. Lo sabía desde muy joven, pero nunca lo llevó como una carga pesada. Para ella, ser adoptada no era algo que la definiera ni cambiara su percepción del mundo. Al fin y al cabo, era una Reyes, y eso era lo que realmente importaba. Amelia, por su parte, siempre se había esforzado en hablar sobre la adopción, tratando de reforzar un vínculo emocional con su hija. Amelia era una mujer delicada y amable, cuyo mayor sueño siempre había sido ser madre. Sin embargo, complicaciones médicas le impidieron cumplir ese deseo por vías biológicas y la adopción de Clara se convirtió en la solución para llenar el vacío que sentía en el corazón. Clara, en cambio, nunca valoró esa conexión de la manera en que Amelia lo esperaba. Para ella, ser la heredera de los Reyes era más que suficiente. Tenía todo a su disposición y no veía sentido en los constantes intentos de su madre por hablar de sus orígenes. Tú eres especial, Clara, porque nos elegiste, solía decir Amelia con la suavidad de quien intentaba construir un vínculo afectivo más profundo. Pero para Clara, esas palabras sonaban vacías. Creía que su destino ya estaba trazado, su vida era cómoda, fácil, y nada más importaba. Evitaba esas conversaciones, prefiriendo centrarse en el presente y en las facilidades que su posición privilegiada le ofrecía. Al fin y al cabo, ¿por qué preocuparse por el pasado, por quién era realmente o de dónde venía, cuando el lujo a su alrededor parecía ser la única respuesta que necesitaba? Con el tiempo, Clara desarrolló una visión del mundo que la aislaba cada vez más de los demás. Para ella, aquellos que no tenían el mismo estatus o las mismas oportunidades eran simplemente menos merecedores. Cada quien se labra su propia suerte, repetía para sí misma, convencida de que la vida de éxito era una cuestión de ambición y esfuerzo personal. Veía el mundo de forma fría y calculadora, sin comprender ni importarle las dificultades de los demás. En el colegio privado donde estudiaba, era admirada por su belleza y riqueza, pero también temida por su actitud arrogante. Clara creía que estaba por encima de todos, que el dinero y el poder eran suficientes para conseguir lo que quisiera. Su aislamiento emocional crecía a la par que su percepción del mundo se volvía cada vez más limitada. La burbuja en la que vivía la alejaba de las duras realidades de la vida. Nunca tuvo que luchar por nada, y todo lo que deseaba le llegaba sin grandes esfuerzos. Esa facilidad creó una barrera entre ella y el mundo real, donde la mayoría de las personas enfrentaban dificultades y desafíos que Clara nunca había experimentado. Se veía a sí misma como alguien destinado al éxito, mientras que los demás, en su opinión,
simplemente no se esforzaban lo suficiente. Su altivez la impedía ver más allá de sus propios privilegios, y esa ceguera emocional era algo que sus padres, por más que intentaran, no podían romper. Por detrás de todo el sarcasmo y desprecio, había una joven profundamente insegura, incapaz de reconocer el vacío que la rodeaba. Clara creía tenerlo todo, pero en realidad estaba cada vez más distante de lo que realmente importaba. Elena creció en un escenario completamente diferente al de muchos. El olor del asfalto caliente, mezclado con el constante ruido de los coches y la suciedad que invadía las aceras, era el telón de fondo de su infancia. No había la comodidad de un hogar acogedor ni una cama suave a la que regresar al final del día. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la lucha continua por sobrevivir. Abandonada siendo aún muy joven, la calle se convirtió en su única casa y escuela. Allí, Elena aprendió rápidamente las lecciones más duras que la vida tenía para ofrecer. Cada esquina era una lección, cada banco de plaza un lugar de descanso temporal, y cada callejón oscuro representaba un nuevo desafío. Fue en las calles donde aprendió a esconderse de los peligros inminentes y a mendigar un trozo de pan con solo una mirada desesperada. Para la sociedad, Elena era solo otra persona sin hogar, una figura incómoda y fácilmente ignorada. La vida en las calles nunca fue fácil, y el trato que recibía de los transeúntes lo dejaba claro. «Oye, aléjate de aquí, niña», gritó una vez el dueño de una tienda cuando, temblando de frío, intentó calentarse junto a una vitrina. Esos momentos de rechazo eran comunes, y las pocas limosnas que recibía raramente venían acompañadas de una mirada de compasión. Elena era invisible para la mayoría. Sus ropas sucias, su cuerpo delgado y demacrado la convertían en un blanco fácil de desprecio y a veces incluso de miedo. Conocía bien esas miradas de repulsión e indiferencia que la seguían. No obstante, la crueldad y el desprecio que enfrentaba a diario no fueron suficientes para quebrarla. Con cada nuevo desafío, Elena se hacía más fuerte y más decidida a seguir adelante. No había tiempo para lamentarse por las circunstancias ni para preguntarse por qué el destino había sido tan cruel. Desde muy temprano comprendió que si no luchaba con todas sus fuerzas, no sobreviviría. «Tengo que seguir», se repetía en voz baja siempre que la desesperación amenazaba con dominarla. El hambre y el frío eran sus compañeros constantes, pero el deseo de sobrevivir era aún más fuerte, alimentándola día tras día. Para quienes la veían caminar por las calles, Elena no era más que una niña sucia, un recordatorio incómodo de la miseria urbana. Pocos, o casi nadie, se preguntaban cómo había llegado hasta allí o qué había pasado en su corta vida para llevarla a esa situación. Elena solo tenía vagos recuerdos de sus padres, fragmentos de voces y rostros que, con el tiempo, se convirtieron en borrones en su memoria. No tenía recuerdos de cariño ni protección. La única casa que conocía era la calle, y fue allí donde aprendió a defenderse sola, a ser lo suficientemente fuerte para enfrentar un mundo que parecía no tener lugar para ella. Un día, mientras extendía la mano para pedir una limosna en una plaza concurrida, Elena fue sorprendida por una mujer de rostro severo. «Deberías estar trabajando, no pidiendo limosna», dijo la mujer en un tono áspero. El orgullo herido hizo que Elena bajara la cabeza y siguiera adelante sin responder. Aprendió en ese momento que la crueldad estaba presente en cada esquina, lista para recordarle su posición en la sociedad. Sin embargo, Elena no permitía que esas palabras duras la destruyeran por completo. Su juventud estuvo marcada por la soledad y la creciente percepción de que nadie vendría a rescatarla. No había manos extendidas con buenas intenciones ni sonrisas amables esperándola. A pesar de todo, había una fuerza interior que impulsaba a Elena a continuar, incluso cuando su cuerpo y su mente estaban exhaustos. En noches de frío intenso, se refugiaba en cajas de cartón, tratando de protegerse del viento helado y de las amenazas que surgían con la oscuridad. Sabía que en las calles la vulnerabilidad podía costarle la vida. Sin embargo, incluso ante tantos peligros, Elena no se permitía sentirse como una víctima. Sabía que, para sobrevivir, dependería solo de ella misma.
En sus momentos más optimistas, Elena soñaba con un futuro diferente. Un día todo esto cambiará, pensaba, aferrándose a una esperanza que, aunque frágil, era lo que la mantenía en pie. La vida había sido implacable, pero aún creía que, de alguna manera, su suerte cambiaría. Aunque esa esperanza pareciera lejana, Elena nunca dejaba de creer. Era una tarde soleada, y Clara, aburrida de las habituales distracciones lujosas, decidió caminar hasta el centro comercial cerca de su casa. Estaba acostumbrada a ir con chóferes o amigas, pero ese día quería algo diferente. Sola, disfrutaba del aire libre y del suave susurro de los árboles en la acera bien cuidada mientras pasaba por las mansiones vecinas. A Clara le gustaba observar la vida a su alrededor, siempre con un aire de superioridad, como si todo lo que veía estuviera allí para su placer. Caminaba despacio, casi flotando, llevando su bolso de marca y sus gafas de sol como una extensión de su personalidad. Las vitrinas brillantes del centro comercial pronto aparecieron en el horizonte, y Clara, como siempre, se preparaba mentalmente para otra tarde de compras impulsivas, creyendo que eso llenaría el vacío que, sin admitirlo, sentía con frecuencia. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Elena, con una idea completamente distinta en la cabeza, también decidió salir ese día. Vivía en un barrio olvidado, donde las calles eran irregulares y las casas pequeñas y deterioradas. Pero ese día, Elena sintió curiosidad por explorar algo más allá de su mundo. Había escuchado hablar del barrio burgués, con sus tiendas lujosas y personas que vivían una vida completamente distante a la suya. Vestida con lo poco que tenía, sin pretender mezclarse con aquellos que vivían allí, caminó en dirección al centro comercial, con una curiosidad inocente, como si pudiera vislumbrar, aunque de lejos, un pedazo de un mundo que nunca había sido hecho para ella. ¿Qué pasará por la cabeza de esa gente?, pensaba Elena mientras cruzaba la frontera invisible que dividía su realidad de la de ellos. Los caminos de Clara y Elena inevitablemente se cruzarían ese día, pero ningún indicio las preparó para lo que estaba por venir. Clara, distraída con el brillo de las vitrinas, no notó la sombra que se acercaba rápidamente. En un instante, su bolso fue arrancado con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, el ladrón ya estaba corriendo, perdiéndose entre la multitud. Aturdida y llena de ira, Clara miró a su alrededor en busca de respuestas, mientras las personas a su alrededor comenzaban a murmurar. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en Elena, que pasaba por allí por casualidad. Debe estar involucrada, pensó Clara, juzgando de inmediato por la apariencia humilde de la chica. Sin pensarlo dos veces, Clara alzó la voz. Fue ella. La vi. ¿Está con el ladrón? La acusación rápida y sin fundamento fue suficiente para atraer la atención de los demás presentes, que empezaron a mirar a Elena con desconfianza. Elena, sin entender lo que estaba ocurriendo, se quedó paralizada. Las palabras de Clara resonaban a su alrededor, y el murmullo de la gente que empezaba a aglomerarse hacía la situación aún más sofocante. No. No hice nada, intentó defenderse, pero la voz de Clara era más alta, más convincente. La multitud, guiada por el prejuicio y la urgencia de hacer justicia, comenzó a rodear a Elena. Miraba desesperadamente a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero todo lo que veía eran rostros hostiles. Y entonces, en ese momento de puro caos, Clara y Elena se miraron a los ojos por primera vez, y ambas se quedaron congeladas. Era como si se estuvieran viendo en un espejo. El caos alrededor parecía intensificarse a medida que más personas se acercaban, ansiosas por ver qué sucedería a continuación. Clara, aún atónita por el robo, comenzó a caminar hacia Elena, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. Los murmullos de la multitud formaban un coro amortiguado mientras Clara se acercaba a la chica a la que acababa de acusar. Cuando finalmente quedaron cara a cara, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Un silencio extraño invadió el aire, y por un breve momento, nadie parecía saber qué decir. Clara y Elena se miraron a los ojos, y el impacto fue inmediato, casi físico. Eran idénticas. Clara, con la respiración acelerada, parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de confirmar lo que sus ojos le mostraban. El asombro era evidente en su rostro, y su boca se entreabrió, sin palabras.
Elena, por su parte, permanecía en silencio, igualmente atónita. Aquella situación ya era lo suficientemente surrealista, pero ahora se volvía un enigma imposible de entender. Era como si estuviera mirando una versión de ella misma, solo que más limpia, mejor vestida, más afortunada. La semejanza era impresionante, desde la estructura ósea de su rostro hasta la forma de sus ojos, que parecían reflejar un espejo invisible entre ellas. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Clara, con una voz baja y vacilante, como si las palabras apenas pudieran salir. El tono de autoridad y arrogancia que solía tener había desaparecido, sustituido por una genuina confusión. Elena no supo qué responder. Ella tampoco entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué parecían ser la misma persona? ¿Qué significaba todo aquello? Mientras los ojos de Clara se agrandaban cada vez más, Elena intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Estaba perdida en un mar de pensamientos e incertidumbres, sin saber cómo explicar lo inexplicable. El murmullo de la multitud alrededor comenzó a aumentar nuevamente, como si la tensión estuviera creciendo con cada segundo de silencio entre las dos. Algunas personas seguían gritando para que Elena fuera llevada a la policía, convencidas de que ella tenía algo que ver con el robo. Pero Clara, aún en estado de shock, levantó la mano pidiendo que todos se detuvieran. «Esperen», dijo con la voz temblorosa, mirando a Elena con ojos confusos, pero también llenos de curiosidad. Algo dentro de ella le decía que había más en esta historia de lo que parecía ser un simple malentendido. Las miradas de Clara y Elena se cruzaron, y por un momento, el mundo alrededor desapareció. La semejanza era aterradora. Clara levantó la mano con firmeza, a pesar del torbellino de emociones que la dominaba. «Deténganse». «Está bien», dijo en voz alta, intentando controlar el caos a su alrededor. Las personas, que hasta entonces estaban listas para llamar a la policía, vacilaron, confundidas. «No hizo nada». «No llamen a la policía», continuó Clara, mirando directamente a Elena. Aún no sabía por qué estaba defendiendo a una completa desconocida, y menos aún a alguien a quien, en otra situación, habría juzgado sin pensarlo dos veces. Pero había algo en aquella chica que la hacía retroceder, una conexión que no podía ignorar. Elena, todavía asustada y sin entender lo que estaba sucediendo, observaba cómo la multitud se dispersaba lentamente, mientras Clara permanecía allí, con los ojos fijos en ella. Cuando finalmente se quedaron solas, Clara dio un paso adelante, todavía sin poder creer lo que veía. «¿Quién eres?», preguntó, más calmada ahora, pero con el mismo tono de urgencia. La semejanza entre ellas era innegable, y la sensación de familiaridad hacía que el corazón de Clara latiera más rápido. Elena vaciló por un momento, sin estar segura de cómo responder a una pregunta que ella misma no podía explicar. «Yo, me llamo Elena. No sé por qué nos parecemos tanto». «Solo estaba pasando por aquí», respondió, con la voz aún temblorosa, confundida por lo que estaba ocurriendo. Clara respiró profundamente, tratando de entender lo que aquello significaba. «Es imposible». «¿Cómo puede ser?», la idea de que, detrás de la apariencia humilde de Elena, hubiera algo más profundo, algo que las conectara, comenzaba a tomar forma en su mente. Eran idénticas, y eso no podía ser una coincidencia. Entonces, Clara sintió una necesidad incontrolable de entender lo que estaba pasando. No quería aceptarlo, pero sabía que había más en esa historia de lo que sus ojos podían ver. «Yo fui adoptada», dijo Clara, más para sí misma que para Elena. Nunca había hablado de eso, pero en ese momento necesitaba decirlo. «Mis padres me dijeron que no podían tener hijos y nunca pregunté mucho al respecto». «Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia?». Elena, desconfiada al principio, comenzó a contar retazos de su vida. Habló de las calles, del abandono, de la ausencia de cualquier recuerdo de su familia. «No sé de dónde vengo. Me dejaron en las calles cuando era pequeña. No recuerdo nada antes de eso». A medida que Elena hablaba, Clara sentía un nudo en el estómago. Compartían el mismo vacío de información sobre el pasado, la misma laguna que no podía ser solo coincidencia. Las palabras comenzaron a entrelazarse en un pensamiento que Clara intentaba evitar,
pero que se hacía cada vez más claro. ¿Y si fuéramos hermanas?, arriesgó Clara, con la voz vacilante. Elena, que ya había comenzado a formular la misma idea, asintió ligeramente, aún en estado de shock. No puede ser, pero tiene sentido, ¿verdad?, dijo, más para sí misma que para Clara. Las dos se miraron, todavía intentando procesar la posibilidad. Clara, ahora más decidida, tomó la iniciativa. Tenemos que descubrir la verdad. No podemos dejar esto así. Elena, aunque dudosa, estuvo de acuerdo. No tenía nada que perder y, de alguna manera, sentía que la búsqueda de respuestas podría finalmente darle sentido a su vida. En los días que siguieron, Clara no pudo dejar de pensar en Elena. La semejanza entre ellas y la posibilidad de que fueran hermanas dominaba sus pensamientos, y el misterio sobre su pasado parecía más profundo de lo que jamás había imaginado. Sabía que debía hacer algo. Impulsada por una sensación de responsabilidad que nunca antes había experimentado, Clara tomó una decisión que la sorprendió: ayudaría a Elena. «Puedes quedarte conmigo, en mi casa», dijo, vacilante pero firme. La idea de esconder a alguien como Elena en su lujosa residencia era algo impensable para la antigua Clara, pero la nueva realidad la obligaba a ver el mundo de una manera diferente. Elena, desconfiada, dudó. Sabía que no pertenecía a ese mundo, pero también sabía que no podía rechazar la única ayuda que le había sido ofrecida en tanto tiempo. Esconder a Elena en la mansión de los reyes era todo un desafío. Clara sabía que sus padres jamás aprobarían esa decisión sin una buena explicación. Entonces, elaboró un plan cuidadoso. Elena se quedaría en una de las habitaciones menos utilizadas de la casa, lejos de las miradas de los empleados y de sus propios padres. Durante el día, mientras Clara iba a la escuela o asistía a eventos sociales, Elena permanecía oculta, silenciosa, observando un mundo que era tan diferente al suyo. En los ratos libres, las dos pasaban cada vez más tiempo juntas y Clara empezó a ver el mundo a través de los ojos de Elena. Con cada conversación, Elena revelaba un poco más de su dura vida en las calles, de las dificultades que había enfrentado para sobrevivir. ¿De verdad viviste así?, preguntaba Clara, incrédula, mientras Elena, con una mirada cansada, solo asentía. La arrogancia que antes definía a Clara comenzó a disolverse lentamente. Ya no podía ver el mundo como antes. Antes, todo parecía fácil, sencillo, como si su realidad fuera la única que importaba. Pero ahora, con Elena cerca, empezó a darse cuenta de las profundas desigualdades e injusticias que existían a su alrededor. Las historias de Elena sobre noches frías y solitarias, sobre la constante sensación de hambre y la necesidad de luchar por cada pequeño fragmento de dignidad, afectaban profundamente a Clara. Ya no veía su riqueza y privilegios de la misma manera. ¿Cómo puede alguien vivir así?, murmuraba Clara para sí misma, mientras reflexionaba sobre las injusticias que antes nunca le habían afectado. La convivencia con Elena trajo una transformación silenciosa, pero definitiva, en Clara. La empatía, que antes parecía distante, comenzó a surgir. Ya no quería ser vista solo como la chica rica y consentida. Ahora veía el mundo de manera más compleja y profunda, y eso la estaba cambiando por dentro. Por primera vez, Clara se preocupaba genuinamente por alguien que no formaba parte de su círculo de privilegios. En los días posteriores al encuentro con Elena, Clara no podía quitarse de la cabeza la inquietante sensación que la perturbaba. El misterio sobre su pasado y la semejanza desconcertante entre ella y Elena consumían sus pensamientos. Decidida a obtener respuestas, Clara decidió enfrentar a sus padres. Era de noche cuando, después de la cena, reunió el valor para hablar con ellos. En la sala, Amelia y Miguel estaban relajados mientras Clara planeaba sus palabras. Elena, que estaba escondida en uno de los cuartos, había tomado un baño y ahora vestía algunas de las ropas de Clara, un intento de hacerla sentir mínimamente cómoda en el ambiente lujoso, pero también una señal de que las diferencias entre ellas comenzaban a desvanecerse. «Papá, mamá. Necesito hablar con ustedes», comenzó Clara, con una voz vacilante, pero lo suficientemente firme como para indicar que no se trataba de una conversación trivial. Amelia la miró con cierta curiosidad, mientras Miguel, que leía un periódico,
bajó los anteojos para observar a su hija. Clara no sabía exactamente cómo empezar la conversación, así que fue directa: quiero saber más sobre mi adopción. Sobre mis padres biológicos. La pregunta cayó como una bomba en el cómodo silencio de la sala. Amelia y Miguel se miraron, claramente desconcertados por la repentina urgencia de Clara de buscar información sobre algo que nunca antes había mostrado interés. Pero, ¿por qué ahora, Clara?, preguntó Amelia, preocupada. Nunca quisiste saber sobre eso. Clara respiró hondo, intentando mantener la calma, pero la ansiedad empezaba a apoderarse de ella. Necesito respuestas concretas. Ustedes nunca hablaron mucho al respecto y ahora, es importante. Muy importante. Miguel, siempre más calmado, miró a su esposa antes de responder: Clara, ya te hemos contado lo que sabemos. Llegaste a nosotros a través de una agencia. Tus padres biológicos nunca fueron identificados y nosotros tampoco intentamos saber más porque para nosotros siempre ha sido nuestra hija, lo único que importa. Clara escuchó esas palabras, pero no parecía satisfecha. Sabía que sus padres decían la verdad, pero eso no era suficiente. Había algo más, algo que ellos no podían ver. ¿Creen que sea posible que tenga una hermana gemela?, preguntó Clara abruptamente, casi sin pensar. La pregunta tomó a ambos por sorpresa, y Amelia quedó en silencio mientras Miguel la miraba con una expresión confusa. Una hermana gemela, repitió, como si la idea fuera completamente absurda. Clara, ¿por qué preguntas eso? No sabemos nada sobre tus padres biológicos y nunca hubo información sobre una hermana. ¿De dónde sacas eso? Clara guardó silencio por un momento, intentando decidir cómo revelaría la verdad que había estado ocultando desde que llevó a Elena a la casa. Amelia y Miguel la observaban atentamente, sin comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, con un aire de determinación, Clara levantó la barbilla y dijo: hay una persona que necesito que conozcan. Se levantó lentamente del sofá y se dirigió hacia el rincón de la sala. Amelia y Miguel siguieron sus movimientos con los ojos, confusos y nerviosos. Cuando Clara hizo un gesto, una figura surgió de detrás del sofá. Era Elena. Amelia quedó sin aliento y Miguel se levantó abruptamente. El silencio que invadió la sala era casi palpable. Elena, ahora vestida con las ropas de Clara, parecía una copia exacta de la hija que habían criado. Amelia se llevó la mano a la boca, incrédula, mientras Miguel apenas podía hablar. Clara, ¿qué significa esto?, preguntó él, con la voz quebrada. El impacto era visible en sus rostros. Miraban de Elena a Clara, como si intentaran encontrar una explicación lógica para lo que veían. Ella, se parece a ti, susurró Amelia, todavía en estado de shock. Clara respiró hondo antes de responder. Esta es Elena. La encontré por casualidad y, somos idénticas. Ustedes lo están viendo. Necesitaba respuestas y ahora, creo que tal vez seamos hermanas de verdad. Miguel y Amelia continuaron mirando a las dos, incapaces de procesar por completo lo que estaban viendo. El misterio que envolvía la adopción de Clara, que hasta entonces parecía algo distante y sin importancia, ahora se convertía en una cuestión mucho más profunda e inquietante. El silencio que llenó la sala era denso, casi sofocante. Amelia y Miguel aún intentaban comprender la magnitud de lo que tenían delante. Clara, sintiendo el impacto que la presencia de Elena había causado, dio unos pasos atrás, permitiendo que sus padres se acercaran. Elena, nerviosa, permanecía inmóvil, con las manos temblorosas, agarrando los bordes de la blusa prestada. Nunca había estado en un lugar tan grandioso, ni frente a personas como esas, que ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Amelia fue la primera en dar un paso adelante. Sus ojos seguían fijos en Elena, como si intentaran encontrar una explicación racional para lo que veían. Elena, murmuró, casi como si estuviera probando el sonido de su nombre en los labios. ¿Cómo es posible? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Elena, por su parte, desvió la mirada, incómoda con toda la atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, mucho menos en una casa como aquella, frente a personas tan diferentes de la realidad que conocía. Sin embargo,
Clara, al notar el desconcierto de su hermana, se acercó a ella nuevamente, como un puente entre dos mundos. No tiene a dónde ir, mamá. Y, después de todo lo que hemos descubierto, no puedo dejar que vuelva a la vida que llevaba. Ella merece una oportunidad. Miguel, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, finalmente rompió su silencio. Todo esto es demasiado para asimilar, Clara, dijo, con una calma forzada. Pero, si lo que dices es cierto, si hay una posibilidad de que Elena sea tu hermana, ¿cómo podemos ignorarlo? Sus ojos se dirigieron a Elena, ahora con una mirada más suave, pero aún cautelosa. Sabía que la vida de Clara estaba cambiando de manera inesperada, y con ella, sus propias convicciones también empezaban a cambiar. La idea de que esa chica, proveniente de las calles, pudiera ser parte de su familia, era algo que todavía luchaba por procesar. Amelia, sin embargo, sintió algo diferente. Al ver a las dos chicas lado a lado, una sensación de compasión inundó su corazón. Elena parecía tan frágil, tan fuera de lugar en ese entorno, y aún así, la semejanza entre ellas era innegable. Pero lo que más conmovía a Amelia no era la apariencia física. Era el hecho de que Clara, su hija, a quien tantas veces había considerado mimada y egoísta, ahora estaba realizando un acto de pura bondad, extendiendo la mano a una chica que no tenía nada. «Has cambiado, Clara», dijo Amelia suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre quise que entendieras lo que realmente importa, y ahora veo que finalmente lo has hecho». Mientras el abrazo entre Elena y Amelia continuaba, Miguel, siempre más racional y práctico, interrumpió el momento con una sugerencia seria. «Todavía necesitamos estar seguros», dijo, mirando a ambas chicas. «Tenemos que hacer una prueba de ADN. Si existe la posibilidad de que sean hermanas, necesitamos confirmarlo de manera científica». Clara y Elena se miraron, conscientes de que esa era la única manera de eliminar cualquier duda que pudiera quedar. Amelia asintió en silencio, comprendiendo la necesidad de una prueba concreta. Los días que siguieron estuvieron llenos de ansiedad. Elena, que hasta entonces había vivido una vida de incertidumbre y miseria, ahora formaba parte de la rutina de la familia Reyes. Ya no se ocultaba, y Amelia comenzó a tratarla con el mismo cariño que siempre le había demostrado a Clara. Elena, aún no acostumbrada al lujo, trataba de adaptarse a su nueva realidad. La comodidad de la casa, las comidas regulares y la seguridad de un hogar fijo eran cosas que nunca había imaginado experimentar. Aún así, se sentía fuera de lugar en medio de tanto lujo. «Todavía es todo muy nuevo para mí», confesó Elena a Clara en un momento de privacidad, mientras miraba por la ventana de la imponente mansión. «Pero me siento muy agradecida por haber tenido esta suerte, aunque después de tanto tiempo». Clara sonrió, comprendiendo perfectamente lo que su hermana sentía. Sabía que Elena aún necesitaba tiempo para adaptarse, pero la aceptación de la familia era un gran paso. El día del resultado del ADN llegó y el aire estaba cargado de tensión. Sentadas lado a lado, Clara y Elena intercambiaban miradas nerviosas. El corazón de Elena latía con fuerza, y hasta Clara, que siempre había sido tan segura de sí misma, parecía más dubitativa. Miguel sostenía el sobre por unos momentos, con las manos temblorosas. La sala quedó en un silencio absoluto. «¿Están listas?», preguntó, con una voz más baja de lo habitual. Clara asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Al abrir el sobre, los ojos de Miguel encontraron los de Amelia, y ambos permanecieron en silencio por un segundo, como si temieran lo que estaba por venir. Cuando sus ojos leyeron las palabras que confirmaban lo que todos ya sospechaban, miró a Amelia con una sonrisa emocionada. «Es positivo», anunció, con la voz temblorosa de emoción. «Son hermanas». El alivio y la alegría llenaron la sala. Elena, que durante tanto tiempo había creído que estaba sola en el mundo, ahora tenía una verdadera familia. Clara corrió a abrazarla, y Amelia, con lágrimas en los ojos, pronto se unió al abrazo. Miguel, siempre más contenido, solo asintió con una sonrisa en el rostro antes de acercarse y poner una mano en el hombro de Elena. «Bienvenida oficialmente a la familia», dijo, con la voz cargada de emoción. «Ahora ya no hay más dudas».
Tras el resultado, el silencio en la sala parecía eterno. Amelia fue la primera en moverse, acercándose lentamente a Elena. Ahora eres parte de nuestra familia, para siempre, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena, tienes un lugar aquí. Siempre lo tuviste, solo que no lo sabíamos hasta ahora. La aceptación de los padres no era solo un gesto, sino una promesa, algo que Elena nunca había imaginado escuchar. Ahora tendría los mismos privilegios que Clara, y aunque al principio eso la incomodaba un poco, Elena sabía que finalmente había encontrado su lugar. Aún no estaba completamente acostumbrada al lujo que la rodeaba, la mansión, las ropas caras, el constante afecto, pero la gratitud que sentía por ese giro en su vida era inmensa. Nunca imaginé que algo así pudiera sucederme, confesó Elena a Clara una noche, mientras hablaban sobre sus nuevas vidas. Pero estoy muy feliz de que, de alguna manera, nos hayamos encontrado. Después de muchas conversaciones, las dos llegaron a la misma conclusión: lo que realmente importaba era el presente que la vida les había dado, y no el pasado que había quedado atrás. Nada cambiará el hecho de que tenemos unos padres increíbles y amorosos, dijo Clara con una sonrisa, mientras ambas reflexionaban sobre todo lo que habían vivido hasta ese momento. Elena asintió, sintiendo que una paz crecía en su corazón. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, completó, mirando a Clara con gratitud. Los padres que ahora las criaban les habían dado más de lo que podrían haber imaginado, no solo un hogar, sino una verdadera familia, dispuesta a hacer todo lo necesario para verlas felices. La decisión de no indagar en el pasado trajo una sensación de alivio para ambas. Sabían que lo que tenían ahora era un privilegio, una bendición que muchas personas nunca experimentarían. Amelia y Miguel hicieron todo lo posible por acoger a Elena como a su propia hija, y el cariño y la dedicación que siempre le habían dado a Clara ahora se extendían a la nueva integrante de la familia. El pasado, con todas sus incertidumbres y dolores, ya no importaba. El futuro, que antes parecía incierto para Elena, ahora estaba lleno de esperanza y amor. Con esa decisión, las dos hermanas finalmente encontraron la paz. El destino, por más inesperado que fuera, había unido sus vidas de una manera inexplicable, y ahora, juntas, al lado de unos padres que las amaban incondicionalmente, estaban listas para seguir adelante, sin mirar atrás. Y entonces, ¿qué te pareció esta historia de reencuentro y superación? Si estuvieras en el lugar de Clara y Elena, ¿buscarías descubrir más sobre tu pasado o elegirías seguir adelante y disfrutar de la bendición de una nueva vida con padres amorosos? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó la historia y quieres ver más contenidos como este, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Hasta la próxima y gracias por vernos.